Le agradezco mucho al señor gobernador Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que esté con nosotros en este espacio. Señor gobernador, te saludamos con afecto. Buenos días. Igualmente de acá, Víctor Hugo, buenos días, gusto saludarlos. Está conmigo Raúl Frías, nuestro director editorial. Señor gobernador, hace 43 días comenzaste a hacer noticia, el estado de Jalisco comenzó a hacer noticia con ese dichoso vuelo charter que involucró un buen número de personas en un viaje a Bale, si mal no recuerdo, y que terminaron infectadas, y que ahí comenzó el problema, a juicio mío, en Jalisco, de esta pandemia. A ese tiempo que parece que ha corrido una eternidad, ¿cuál es el diagnóstico y cuál es el corte de caja a este momento, señor gobernador? Sí, la verdad es que ha sido poco más de un mes, que ha parecido poco más de un año. Ha sido un proceso muy largo, muy difícil para todos, particularmente para la gente que ha asumido la responsabilidad de enfrentar juntos esta pandemia. Nosotros tomamos decisiones entonces difíciles, decisiones inclusive polémicas que generaron un debate. Hubo quien nos dijo que nos estábamos anticipando, que estábamos asustando a la gente antes de tiempo. Fuimos el estado que suspendió primero clases, suspendimos eventos masivos, iniciamos una semana antes que a nivel nacional las medidas de aislamiento social, establecimos antes que nadie controles en los puertos, aeropuertos y centrales camioneras. En fin, tomamos decisiones porque entendíamos la dimensión del problema, porque teníamos la experiencia de otros países que habían visto el costo de no reaccionar a tiempo. Involucramos a la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad más importante del país, a sus científicos, a sus investigadores, para que nos ayudaran a definir las acciones a tomar. Y bueno, estas medidas que tomamos, pues hoy se ven reflejadas en los números. Déjame decirte en dónde vamos. Somos el lugar 29, es decir, solamente hay 3 estados que tienen menos casos activos que Jalisco. Somos el tercer estado, fíjate, el tercer estado de tamaño del país. Somos el estado que tiene a la segunda ciudad más importante de México, pero estamos hasta el lugar 29 en casos activos. Estamos en el lugar 26 de incidencia acumulada y en el lugar 28 de mortalidad en tasa. Entonces, yo creo que a un mes y cachito de distancia, pues lo que te puedo decir es que las decisiones que tomamos en cada momento han sido las correctas, que la gente ha sido muy solidaria, que ha habido momentos difíciles, que estamos conscientes del enorme impacto que esta etapa que hemos vivido de aislamiento social ha generado en la economía de las personas y en la economía del Estado, pero que lo más importante para Jalisco es cuidar la salud y la vida de los jaliscienses. Esa ha sido la premisa y creo que vamos bastante bien, Víctor Hugo. Raúl. Gracias. Señor gobernador, ¿cómo estás? Te saluda Raúl Frías. Raúl, te mando un abrazo. Gracias, gobernador, te agradezco esta charla. A ver, sí, aquí empezamos, te anticipaste, ha sido noticia a nivel nacional, pero también no solamente en el tema de anticiparse a las medidas, también en el tema relacionado a medidas obligatorias y que, bueno, muchas veces hay contradicciones con lo que el gobierno federal señala. Aquí es obligatorio, por ejemplo, el cubrebocas, ¿sí? Mientras que se sigue diciendo en el gobierno federal que el cubrebocas de poco sirve. Estas decisiones que has tomado, los resultados creo que aparecen en los datos que nos has compartido, ¿sí? O sea, Jalisco está mejor proporcionalmente al número de habitantes, estamos mejor proporcionalmente al número de infectados, sí, pero también estas medidas han sido señaladas por algunos como medidas duras, fuertes, incluso autoritarias. ¿Qué piensas, gobernador? Que son medidas duras en una circunstancia muy dura, Raúl, que estamos en medio de una emergencia sanitaria, que el gobernador en cada entidad es la máxima autoridad sanitaria. Eso está establecido formalmente en nuestras leyes y que hay veces que tenemos que tomar decisiones de esta naturaleza. Eso es gobernar también, porque ¿de qué sirve establecer medidas que si la gente decide no cumplir pongan en riesgo la vida de los demás? Yo te aseguro que mucha gente que sí estaba cumpliendo las indicaciones, que se quedó en su casa, que estaba haciendo un enorme esfuerzo para aportar en la solución del problema, pues tampoco se sentían bien. Yo creo que había mucha molestia incluso de aquellos que no se tomaron en serio las cosas y que andaban en la calle como si nada. En Jalisco las normas que hemos establecido y las definiciones para enfrentar juntos esta crisis son de carácter obligatorio porque esa es la manera como hemos podido recuperar la eficacia de las mismas medidas. Fíjate, en la semana que transcurrió del Viernes Santo al Domingo de Pascua, habíamos aflojado el ritmo. La gente pensó que ya íbamos de salida de la crisis y en ese sentido tuvimos un incremento, un descenso muy importante
la eficacia de las medidas de aislamiento medido por la Universidad de Guadalajara, y es en este momento que tomamos la decisión de volver a apretar y de decir que el cubrebocas tenía que ser obligatorio. Y fíjate qué curioso, en ese tiempo hubo quien cuestionó y dijo, no hombre, ¿por qué en Jalisco usan el cubrebocas obligatorio? Una semana después, la Ciudad de México ya hizo obligatorio el uso de cubrebocas, porque hemos tenido diferendos con quien está al frente de este tema a nivel nacional, porque hay cosas en las que no coincidimos, que nos parecen difíciles de debatir. Lo voy a decir de esta manera. ¿Cómo puede explicarse? El tema más difícil con el que hemos debatido más es el asunto de la aplicación de pruebas. ¿Por qué México es el último lugar de los países de la OCDE en número de pruebas aplicadas? Porque lo que estamos viendo es que en la medida que no tengamos un diagnóstico adecuado, que no hayamos hecho un muestreo suficiente, pues hay muchos casos que no tenemos identificados. Se habla de que hay, por cada caso identificado, 8 casos que no sabemos quiénes son, ni dónde están, ni a quién más están contagiando. Entonces, tanto en el tema del uso de las mascarillas y las medidas obligatorias, como en el tema de las pruebas como un mecanismo de detección temprana para poder identificar, aislar, tratar y evitar más contagios de pacientes que tengan el coronavirus, pues son cosas que sí nos han puesto en un escenario de debate con el subsecretario López-Gatell, pero al final de cuentas lo que hemos tratado de explicar siempre es que esto no es en un ánimo de confrontación con el gobierno federal, simplemente Jalisco está haciendo lo que considera correcto y pues al final de cuentas será la historia la que defina quién actuó con más responsabilidad, quién hizo lo que tenía que hacer. Las decisiones que tomamos, tanto los gobiernos estatales como el gobierno federal, pues son decisiones que estamos implementando y tomando en el camino. Nadie sabía cómo enfrentar esta pandemia. Creo que hasta ahora lo que hemos hecho es lo correcto y yo estoy listo, Raúl, para entender la crítica y para entender los embates y el uso político de esta emergencia. Ya veo ahí a grupos con intereses muy específicos protestando por esto, pero al final de cuentas es el camino que yo creo correcto y al final esto nos va a permitir salir más rápido de esta situación. A ver, platícanos un poco del tema de las pruebas, de las pruebas que está haciendo Jalisco en Radar, en ese proyecto Radar junto con la Universidad de Guadalajara. Sí, a ver, a diferencia de otros estados, en el caso de Jalisco, son inversiones nuevas para comprar estas pruebas que son válidas, que cuentan y que nos dan un panorama mucho más claro de cómo está el COVID en el estado de Jalisco. Para eso sirven las pruebas. En efecto, nosotros lo que intentamos fue aplicar pruebas rápidas, son mucho más baratas, están, por supuesto, como ya se demostró, validadas por las autoridades sanitarias, particularmente por la FDA, hay pruebas ya validadas, pero inexplicablemente el gobierno federal decidió no permitir su importación. Hasta el día de hoy no se ha podido importar ninguna prueba rápida. Esa es la realidad, Raúl. Entonces lo que decidimos fue, ante esta puerta cerrada, pues aplicar el esquema de pruebas PCR, que son las que están validadas por el INDRE. Son más caras, son más tardadas, pero estamos haciendo un esfuerzo junto con la Universidad de Guadalajara, con una inversión muy importante, que nos está permitiendo identificar casos que con el modelo tradicional o el modelo que se ha definido desde lo nacional no hubiéramos encontrado. Te pongo un ejemplo, el brote que pudimos detectar en el sistema penitenciario de Jalisco, si no hubiéramos tenido el programa Radar no lo hubiéramos encontrado. Imagínate lo que eso hubiera generado si no hubiéramos tenido la capacidad de identificar a los contagios a tiempo para poder aislarlos y evitar que el virus se propagara. Entonces, Radar Jalisco está funcionando muy bien, es un cambio en el paradigma del esquema federal, que es un modelo pasivo y aleatorio, para un modelo, en este caso, activo y de búsqueda epidemiológica, que a la larga pues, va a demostrar que pudimos identificar más casos, que pudimos aislarlos a tiempo y que esto nos ayudó a evitar que el ritmo de propagación creciera. Oye, gobernador, ahora, eso no nos mete en un tema de tener dos datos. Por ejemplo, ayer Salud está reportando 326 infectados en Jalisco, lamentablemente 25 personas fallecidas y 77 activos, ¿sí? Empezaremos a llevar dos contabilidades. En efecto, no por gusto, sino porque los datos que nosotros estamos generando con Radar adicionales no podemos subirlos a la plataforma en México por disposiciones del gobierno federal, pero nosotros lo que queremos es no llevar una doble contabilidad, sino simplemente tener una contabilidad completa y que los casos que vamos detectando con Radar puedan tener el seguimiento epidemiológico que se requiere y evitar, como te digo, que se conviertan en un factor de propagación del virus. Entonces, nosotros estamos reportando, como nos lo pide México, la información. Las cifras que hemos dado a conocer son todas
las mismas que el gobierno federal, es decir, no hay una doble contabilidad, simplemente tenemos el dato de lo que está registrando el programa Radar y lo estamos sumando a la estrategia de prevención que ha desarrollado el gobierno de Jalisco. A nivel federal, estos datos no aparecen, pero son medidas que nos ayudan a reforzar nuestra estrategia y como lo dije siempre, pues Jalisco no está cuidando para cuidar, no está trabajando para cuidar la estadística, estamos trabajando para cuidar vidas. Bien, de mi parte, déjame preguntarte aún más sobre el tema de la pandemia. El presidente señala el domingo que la pandemia está domada. Tú, con la Universidad de Guadalajara, hicieron algunas proyecciones, algunas líneas predictivas de lo que va esto. Hablabas también tú de que en mayo, el 15 de mayo, podríamos empezar a reactivar ya algunas actividades esenciales o no esenciales a partir del 15 de mayo. ¿Qué información tienes, gobernador? No, Raúl, hay que precisar, el día 15 de mayo se va a hacer la valoración integral de cómo vamos. El día 15 de mayo lo que vamos a hacer es un análisis para saber si hay condiciones para iniciar una nueva fase. Yo espero que sí, creo que vamos bien, los números nos hacen pensar que podemos estar en este escenario, pero tampoco quiero adelantar una conclusión, porque tiene que haber un seguimiento muy puntual, tenemos que revisar indicadores muy específicos que a nivel internacional han definido cuándo una nación o una región puede iniciar el proceso de recuperación o más bien de regreso a una nueva normalidad, porque ya pensar en regresar a la normalidad, yo creo que eso hay que olvidarnos, ya esa normalidad no va a existir, va a haber una nueva normalidad y será hasta el día 15 de mayo que informemos. No quiero, insisto, adelantar si habrá condiciones ya para hacer ajustes, pero creo que en Jalisco hemos hecho lo correcto, que la gente ha hecho su trabajo y por ello creo que estaremos en condiciones de salir más rápido de esta circunstancia. Evidentemente, lo que estamos haciendo es ya preparar el terreno del programa de reactivación económica para nuestro estado. La semana que entra lo tendremos ya prácticamente estructurado y también estamos definiendo un protocolo de regreso gradual a la nueva normalidad que podrá establecer qué actividades económicas podrán ir poco a poco reabriendo, bajo qué condiciones, porque no es nada más que se permita que abran, sino que tendrá que ser con condiciones de operación muy específicas y con protocolos perfectamente definidos, pero esto ya lo tendremos listo para la semana que entra, es decir, el día 15 de mayo haremos una valoración y estaremos en condiciones de tomar decisiones y de definir qué es lo que más le conviene a Jalisco. ¿Ya llegamos al clímax a Jalisco en número de casos contagiados y de fallecidos? Las proyecciones que tenemos, estimamos que esto puede suceder la semana próxima, hasta el 10 de mayo más o menos es un primer cálculo que tenemos. Lo que yo te puedo decir, Raúl, es que en un momento muy difícil a nivel nacional, en el que en estos últimos días ha habido, en estos 3 últimos días, por poner otro ejemplo, ha habido más de 130 muertes en el país. Jalisco ha mantenido 3 días seguidos, afortunadamente, y es algo que a mí me llena de tranquilidad. Hemos mantenido 3 días sin ninguna muerte. Eso habla también de que se ha hecho un buen trabajo en nuestra infraestructura hospitalaria, la atención médica está funcionando bien, estamos recalibrando todos los días en ese sentido la estrategia, hay una buena coordinación con el Seguro Social, con el ISSSTE, así como tenemos nuestras diferencias con el gobierno federal, también hemos sabido coordinarnos con las instancias de salud. Entonces, creo que vamos bien en medio de la etapa más difícil, porque a nivel nacional, pues me hiciste la pregunta de si el virus está domado, pues yo creo que la realidad contesta o responda a la pregunta por sí sola. Me parece que estamos, al contrario, en la etapa más complicada a nivel nacional y Jalisco creo que está haciendo su parte para que este asunto termine lo más pronto posible. Víctor. Señor gobernador, hemos visto cómo pues cada gobernador está implementando sus propias políticas de sanidad de acuerdo a sus circunstancias, sus condiciones y sus capacidades. Yo te pregunto, ¿te sientes solo en esta batalla? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes desamparado? Sin el arrope correcto de la federación? Bueno, lo contestaría en 2 partes, Víctor. Uno, no me siento solo porque he tenido un enorme respaldo del pueblo de Jalisco. Siento una gran solidaridad de los jaliscienses, una enorme conciencia de dónde estamos parados y de la importancia de hacer lo correcto. Entonces hoy ese acompañamiento para mí ha sido clave y lo valoro y lo agradezco y lo reconozco de manera muy especial porque creo que el comportamiento de los jaliscienses, con sus excepciones, como siempre sucede, ha sido ejemplar. Por parte del gobierno federal, pues más que solo nos sentimos aislados. No hay una comunicación efectiva de ningún tipo. Platico eventualmente con Marcelo Ebrard, que ha sido quien ha tenido atenciones con un servidor de tratar de mantener la comunicación.
no nos han dado un peso, no nos han dicho en qué nos van a ayudar. Hemos podido restablecer el diálogo con un enlace permanente ya aquí, que se definió por parte del gobierno federal, y en lo que nos plantea nosotros estamos para ayudar, lo he dicho siempre. En este momento lo que se necesita es solidaridad, cerrar filas por el bien de México, pero en las condiciones en las que se ha dado la relación con la federación, pues ha sido muy, muy complicado. Pareciera que a veces no solamente tenemos que luchar contra el virus, sino también contra algunos funcionarios que no entienden que esta república se construye desde lo local, desde lo regional, que los estados somos entidades federativas, que somos parte de un pacto federal, que somos estados libres y soberanos. Entonces, pues sí, ha sido muy complicado y en efecto creo que este sentimiento de que estamos solos, de que tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, pues no es solo de Jalisco, lo he compartido con varios gobernadores, con varios colegas de muchos partidos, de colores distintos, que creo que están en las mismas circunstancias y que estamos pues haciendo desde nuestras posibilidades todo lo que está a nuestro alcance para salir de esto en cada entidad de la República. Señor gobernador, algunos gobernadores han iniciado una especie como de causa principal, y le voy a decir quiénes: a los gobernadores del noreste, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León. Pareciera ser que están muy interesados en querer promover, a partir de toda esta problemática, un nuevo pacto fiscal. Hay quienes han criticado esto por considerarlo una situación oportunista. ¿Cuál es la opinión de usted al respecto? ¿Se suma a este movimiento? ¿Lo considera prudente, señor gobernador? Pues fíjate, Víctor Hugo, la verdad es que el que este tema se haya abierto en medio de la emergencia sanitaria, evidentemente generó ruido, pero la verdad es que la emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la necesidad de construir un nuevo pacto fiscal. ¿Cómo es posible que los gobiernos estatales en este momento tan difícil estemos actuando solos, sin la posibilidad siquiera de pedirle al gobierno federal un mínimo de apoyo, un mínimo de solidaridad económica? En el caso de Jalisco, por ejemplo, el atender la pandemia nos ha costado ya más de 3,000 millones de pesos. Ayer escuchaba a la jefa de gobierno hablar de la Ciudad de México, hablar de más de 9,000 millones. Cada entidad ha tenido que reestructurar, recomponer sus presupuestos, y de parte de la federación ni media palabra para decirnos qué vamos a hacer, cómo le vamos a entrar juntos. Yo creo que por eso el debate sobre un nuevo pacto fiscal es más que oportuno, se va a dar en los próximos meses. Qué bueno que ya se abrió esta discusión. Yo he mantenido comunicación, no en un frente ni en un bloque de gobernadores, pero sí he mantenido comunicación con Jaime, con Miguel, por supuesto con Cabeza de Vaca, con los gobernadores que han puesto este tema sobre la mesa, con la disposición de aportar desde Jalisco ideas. No estamos planteando, es muy importante diferenciar, el salirnos del pacto fiscal. Jalisco es orgullosamente parte de esta nación y queremos seguir siendo parte de la nación, pero queremos un trato justo. Los estados que estamos produciendo más, sabemos que hay que ser solidario con los estados más pobres del país, pero una cosa es eso y otra cosa es tener un trato permanentemente de desprecio a nuestras posiciones, a nuestras necesidades y a nuestras demandas, que también son justas y que creemos tenemos que poner sobre la mesa, y la posibilidad de construir un nuevo pacto fiscal puede darse con el respeto al principio de subsidiariedad que tiene que haber entre entidades federativas, pero sí podemos lograr una distribución mucho más equitativa, mucho más justa y que responda a las necesidades y a los requerimientos de cada estado, particularmente de aquellos que somos los que más producimos. Raúl. Por último, señor gobernador, hay un par de temas que han sido polémicos en las redes sociales. El de ayer de Guillermo del Toro, que te manda un video a través de redes sociales de un exceso de policías, que cuando anunciaste tú ese decreto del Estado de endurecer medidas, hubo ciertas dudas de que algunos presidentes municipales pudieran tomar pues eso de alguna forma, como sucedió, que hubo que salir a aclarar que no había instrucción de las policías para reprimir a la población, ¿sí? Lo aclaraste. Y el otro tema es el insulto que finalmente diste a los que no cumplían y que, bueno, generó alguna polémica. Coméntanos sobre estos dos temas, la instrucción y qué fue lo que pasó ayer con Guillermo del Toro. Es parte de las circunstancias que vivimos. Yo a Guillermo le tengo un enorme respeto y reconocimiento. Es un jalisciense extraordinario que ha puesto en alto el nombre de nuestro estado. Entiendo su mensaje. Le contesté ayer simplemente diciéndole que lo que sucedió fue parte de un operativo de la policía de Tala. Son policías municipales, no son policías estatales. No está bien lo que sucedió. Ya hablé con el alcalde mismo ya dijo que va a tomar cartas en el asunto.
el vigilar que se cumplan las normas no puede justificar ningún abuso policíaco. Lo que yo sí creo es que las normas deben de ser para cumplirse, que todo el mundo debería entender esto, que la policía no tendría que estar persiguiendo a nadie, pero en efecto, pues yo puse el calificativo que conoces a la gente que no entiende, porque ojo, Raúl, ese calificativo no es para los que tienen que salir a la calle a ganarse la vida, a trabajar, los que son parte de las actividades esenciales, no, el calificativo es muy concreto, es a quienes no entienden la gravedad de lo que estamos viviendo, que ponen en riesgo de manera innecesaria la vida de todos. Para mí no existe otro calificativo para ese tipo de personas, lo sostengo, por supuesto, y en el caso del mensaje de Guillermo, pues le respondí, le expliqué que no es un asunto de la Policía Estatal, que no ese es el ánimo que hay en Jalisco, que a quien comete un abuso tendrá que ser sancionado y que el que haya medidas de carácter obligatorio no justificarán jamás el uso indebido de la fuerza pública. Muy bien. Gobernador, muchas gracias por esta charla, esta entrevista y te agradecemos desde luego el tema. Ya vi el mensaje que mandaste al Día de los Niños y las Niñas y desde luego con tus hijas ahí presentes. Muchas gracias, gobernador. Un abrazo a todos los niños y niñas de nuestro estado y saludos, Raúl, Víctor Hugo, saludos hasta allá. Gracias por el espacio.